El chacal del Valle de los Ecos. Escrito por Ciela Gracchi. En las montañas olvidadas del Valle de los Ecos, donde el viento silba con voz humana y las sombras parecen arrastrarse, se habla de una criatura que no pertenece a este mundo. Los pastores y leñadores la llaman el chacal, pero no porque sea un animal común. Dicen que es la encarnación de un alma condenada, un demonio disfrazado con piel de bestia. El primer registro de su presencia data del siglo XIX, cuando los colonos que llegaron al valle comenzaron a desaparecer una noche tras otra. Los pocos cuerpos que se hallaron estaban mutilados, sin lengua ni ojos, con marcas de garras imposibles de identificar. En las madrugadas, el eco de sus gritos se mezclaba con un aullido seco, gutural, como si el infierno mismo se desangrara entre los árboles. Con los años, el nombre El Chacal se convirtió en un símbolo de maldición. Nadie osaba pronunciarlo cerca del bosque. Sin embargo, a finales de octubre de 1993, un grupo de antropólogos llegó al lugar, atraído por las historias que hablaban de un espíritu que devoraba almas. Su objetivo era estudiar la leyenda. Su destino, sin saberlo, era alimentarla. La expedición maldita. Eran 5: Martín Rojas, el líder y experto en mitología indígena; Silvia, su esposa y fotógrafa; Andrés, estudiante de historia; Valeria, arqueóloga; y Santiago, un sacerdote que había abandonado la iglesia tras presenciar un exorcismo fallido. El grupo acampó junto a un río negro y espeso. En la noche, las luces de las linternas parecían devoradas por una neblina viva. No había insectos, ni ranas, ni aves, solo un silencio que pulsaba. Martín encontró símbolos tallados en las rocas, marcas de invocación en un idioma olvidado. Eran círculos concéntricos con formas que recordaban cabezas de chacales con 3 ojos. Santiago, al verlos, palideció. «Estos no son símbolos prehispánicos», susurró. «Son sellos infernales». Silvia tomó una fotografía, pero al revelarla días después, descubrió algo imposible: una figura al fondo, alta, delgada, con un hocico abierto y manos humanas. Detrás de ella, el bosque se torcía como si respirara. Esa noche escucharon el primer aullido. No provenía de ningún animal conocido, era un sonido profundo, como si un hombre gritara dentro del cuerpo de una bestia. Las tiendas temblaron. Valeria salió con su cámara, y el flash iluminó algo que corría a 4 patas, dejando una estela de vapor negro. Al día siguiente, hallaron a Valeria muerta a la orilla del río, el rostro arrancado, los ojos convertidos en 2 huecos ardientes. En su mano sostenía una piedra con un grabado que no recordaban haber visto antes, un círculo con la palabra invoco. Santiago, temblando, la tradujo. «Esto no invoca, esto despierta». El chacal no era una criatura que se cazara, era una entidad que se alimentaba del miedo, un espíritu que necesitaba ser recordado para regresar. Y ellos, con sus cámaras y notas, lo habían despertado. Esa noche, el fuego del campamento se apagó sin viento. La oscuridad cayó como un manto líquido. Silvia escuchó un crujido detrás de ella, y cuando giró, vio a Martín con la mirada vacía, murmurando un rezo al revés. De su boca brotaba un humo rojizo. El cuerpo de Martín comenzó a retorcerse. Su piel se rasgó, revelando pelaje y huesos que se desplazaban bajo la carne. Su rostro se alargó, los dientes crecieron y los ojos se encendieron como brasas. En cuestión de segundos, el hombre que amaba se había convertido en el nuevo huésped del chacal. Santiago intentó exorcizarlo, pero la voz que respondió desde la garganta de la criatura no era la de Martín. «Yo no fui creado, fui recordado». La entidad habló con ecos, y cada palabra hacía vibrar el suelo. Silvia huyó al bosque, mientras detrás de ella, Santiago gritaba oraciones que se disolvían en carcajadas demoníacas. Los días siguientes fueron un delirio. Silvia encontró a Andrés colgado de un árbol, con símbolos tallados en el pecho. Decía en latín: «Carne mía, huésped eterno». En las noches, veía a Martín entre los árboles, con el cuerpo cubierto de sangre seca, sus ojos humanos atrapados en un rostro de bestia. A veces le hablaba con voz suplicante, otras, con una risa profunda que hacía temblar los árboles. El valle comenzó a cambiar. Los troncos se ennegrecían, los ríos se tornaron espumosos, y el cielo adquirió un tono carmesí en las madrugadas. Silvia comprendió que el valle mismo era una boca abierta, y el chacal era su guardián.
Antes de morir, dejó grabado en su grabadora un último mensaje. No hay un solo chacal. Cada grito que escuchas en el eco crea otro. Si lees esto, ya lo has invocado. Años después, un excursionista encontró la cámara de Silvia. En las fotos finales, aparece ella, con la piel rasgada, observando hacia el lente mientras una sombra enorme se cierne sobre su espalda. La foto fue analizada en Quito. El experto aseguró que la figura no podía pertenecer a ningún ser vivo conocido. Esa noche, el técnico del laboratorio murió en su casa, con las ventanas rotas y marcas de garras en el techo. Los vecinos dicen haber escuchado un aullido humano, seguido de un eco que repetía su nombre. Desde entonces, cada 24 de octubre, el viento del Valle de los Ecos suena diferente. Algunos aseguran que, si escuchas con atención, puedes oír la respiración del chacal, justo detrás de ti. Han pasado 15 años desde que Silvia desapareció en el Valle de los Ecos. Las autoridades nunca recuperaron sus restos, pero su cámara y grabadora fueron archivadas en un laboratorio de Quito. Sin embargo, algo seguía vivo dentro de ellas. En 2008, la grabadora comenzó a emitir sonidos sin batería, murmullos, rezos y un aullido que no se parecía a ningún animal. Los técnicos pensaron que era una interferencia, hasta que una de las voces susurró con claridad. Invoqué, y el valle respondió. Aquella noche, el edificio donde se almacenaban las evidencias ardió sin causa aparente. Entre las cenizas, los bomberos encontraron un símbolo tallado en el suelo de cemento, 3 cabezas de chacal unidas por un mismo cuerpo, rodeadas de una inscripción en sangre. Decía: la sangre del abismo vuelve a abrir el camino. Años después, un nuevo grupo llegó al valle. El doctor Esteban Mera, demonólogo y experto en cultos mesoamericanos, Lucía, una periodista obsesionada con las grabaciones de Silvia, el padre Ramiro, un exorcista exiliado de la diócesis por practicar rituales prohibidos, y Diego, un médium que aseguraba poder comunicarse con las almas atrapadas por los ecos. El valle los recibió con un aire podrido, un olor a hierro y tierra húmeda. Los árboles estaban secos, y el río era una corriente oscura con espuma carmesí. Lucía comenzó a grabar, pero su cámara mostraba imágenes distorsionadas. Rostros que no existían flotaban en el aire, y sombras caminaban en sentido contrario al de sus dueños. Esto no es un valle, dijo el padre Ramiro. Esto es una herida. Esteban encontró las ruinas del antiguo campamento de Martín Rojas. Entre la maleza, descubrió la misma piedra con el grabado Invoco. Pero ahora había algo nuevo, líneas adicionales que formaban un sigilo completo. Según sus estudios, ese símbolo era una llave infernal, usada para abrir portales entre el mundo de los vivos y el plano de los ecos, una dimensión donde las almas devoradas no mueren, sino que se repiten eternamente. Diego, el médium, entró en trance al tocar la piedra. Su voz cambió, volviéndose más grave. El chacal no es uno, es legión. Cada eco que pronuncian su nombre alimenta su carne. Cada recuerdo lo resucita. Esa noche, Lucía soñó con Silvia, la vio de pie, con la piel gris, los ojos blancos y una sonrisa que no era humana. Ellos lo abrieron, y ahora el valle tiene hambre. El grupo avanzó hasta el corazón del valle, donde el aire era espeso y los relojes se detenían. En una grieta de roca, hallaron un templo antiguo, cubierto de raíces negras. Dentro, docenas de esqueletos estaban dispuestos en círculo, con las mandíbulas abiertas como si hubieran gritado eternamente. El padre Ramiro encendió su crucifijo, pero la llama se tornó azul. Estos no murieron por un demonio común, dijo Esteban. Murieron sirviéndolo. Las paredes del templo estaban cubiertas de inscripciones, nombres de pueblos extintos, símbolos de sacrificio y frases en náhuatl que traducían una invocación. Señor del eco, devorador de reflejos, abre la grieta de carne y sombra. Cuando Ramiro leyó la última línea, el suelo tembló. De entre los huesos surgieron criaturas aladas, deformes, con cabezas de chacal y cuerpos humanos que se retorcían. Eran los guardianes del portal, almas que el chacal había condenado a custodiar su entrada al inframundo. El médium, poseído por las voces, comenzó a repetir las palabras del ritual al revés. El aire se volvió espeso, y un resplandor rojo emergió del suelo. El templo se abrió como una herida viva. Desde su interior, una figura salió arrastrándose, una bestia del tamaño de un hombre,
con pelaje ennegrecido, ojos de fuego y dientes tan largos como cuchillos. No era el mismo chacal de las historias. Era el eco original, el demonio ancestral que había engendrado a todos los demás. Hablaba sin abrir la boca. Yo soy el primer grito, el que se repite en la piedra. Yo soy el valle. Y ustedes son mi alimento. Lucía cayó de rodillas. Las sombras de los árboles comenzaron a tomar forma humana, sus rostros eran los de los desaparecidos. Cada figura repetía su propio grito, una y otra vez, creando una sinfonía de agonía. Esteban comprendió entonces el propósito del valle. Era un espejo entre el mundo y el abismo, una grieta donde el infierno se escuchaba antes de verse. Para cerrar el portal, Ramiro necesitaba un alma viva ofrecida voluntariamente. Diego, ya casi completamente poseído, se ofreció. Si me quedo, los ecos callarán por un tiempo, dijo, con lágrimas negras descendiendo por su rostro. Se arrodilló en el centro del círculo, y cuando el sacerdote pronunció la oración final, el suelo lo tragó lentamente. El templo colapsó. Los gritos cesaron. El valle se volvió silencioso, por primera vez en siglos. Lucía grabó el último mensaje en su cámara. El chacal duerme, pero sueña. Cuando alguien escuche los ecos otra vez, despertará. Si lees esto, no entres al valle. Y si entras, no respondas a las voces. El noticiero. 3 meses después, un canal local de Ecuador transmitió un reportaje sobre un fenómeno extraño en la zona del Valle de los Ecos. Ruidos grabados en las rocas, semejantes a respiraciones humanas. La presentadora, Lucía Vega, relató el suceso con voz temblorosa. En el último segundo del noticiero, antes de cortar la transmisión, el micrófono captó algo detrás de su voz, un aullido. Y entre los estáticos, una frase casi inaudible. Yo nunca dormí. Ecuador, año 2025. El Valle de los Ecos llevaba más de una década en silencio. Ningún turista, ningún campesino, ni siquiera los animales se atrevían a acercarse. Pero una noche de luna carmesí, el suelo volvió a temblar. Los árboles se inclinaron hacia una grieta invisible y el aire se llenó de aullidos distantes, como si miles de voces despertaran bajo la tierra. En la ciudad, Lucía Vega, ahora presentadora de un programa de sucesos paranormales, empezó a tener pesadillas recurrentes. Veía al chacal cruzando un campo de fuego, seguido por sombras humanas que gritaban su nombre. Al despertar, su cámara, guardada desde los sucesos del valle, grababa sola, mostrando imágenes imposibles. Montañas invertidas, rostros deformes y cruces que goteaban sangre. Un mensaje apareció en la pantalla, escrito en un idioma que no conocía. Un experto en lenguas muertas lo tradujo días después. El eco regresa al mundo de los vivos. El valle abre su boca. Investigadores. El fenómeno atrajo a un grupo de investigadores internacionales. Liderados por el doctor Emilio Cartán, demonólogo francés, el equipo incluía a Lucía Vega, sobreviviente y testigo original. Padre Joaquín, sucesor del exorcista Ramiro, obsesionado con el valle. Marina Torres, experta en grabaciones de baja frecuencia. Elías, un niño medium rescatado de un orfanato en Quito, capaz de escuchar las voces del otro lado. Su objetivo, sellar el portal del valle antes de que se reabriera por completo. Pero lo que ignoraban era que ya estaba abierto. Elías no hablaba mucho, pero cada vez que el grupo se acercaba al límite del valle, su cuerpo se estremecía. Decía oír voces viejas que le decían que se detuviera. Una noche, mientras acampaban cerca de la quebrada, el niño se levantó dormido y caminó hasta una roca. Allí, empezó a tallar con sus uñas el mismo símbolo del primer grupo. Invocó. Marina lo despertó a gritos, pero era tarde. Desde la grieta brotó una neblina oscura que giró en espiral, tomando la forma de una bestia de 3 cabezas. El aire olía a carne quemada. Las linternas fallaron. Elías comenzó a flotar, con los ojos blancos. De su boca salió una voz que no era humana. Yo soy el eco que devora el eco. Yo soy el reflejo del infierno en su tierra. Elías cayó al suelo, muerto. Pero su sombra seguía moviéndose. El grupo logró llegar al corazón del valle, donde encontraron el antiguo templo derrumbado. Ahora,
En el lugar donde antes estaba el suelo, se extendía una grieta gigantesca, un abismo de fuego y oscuridad líquida, que latía como si tuviera un corazón. El doctor Cartán teorizó que no era una grieta común. Esto es un canal dimensional. Si el chacal cruza de nuevo, traerá a los que murieron gritando su nombre. Lucía miró hacia el fondo. En la penumbra, vio a Silvia Rojas, la esposa del primer investigador, con el cuerpo consumido, sonriendo desde las llamas. Silvia alzó una mano y susurró: «Lucía, no lo cierres. Si lo haces, todos nosotros moriremos por segunda vez». A medianoche, la grieta se abrió por completo. Del fuego surgieron miles de figuras humanas envueltas en humo. Sus rostros eran los de los desaparecidos del valle, de los técnicos, de los sacerdotes, de los antiguos pobladores. Y detrás de ellos, él, el chacal, más grande que nunca, con un cuerpo formado por huesos humanos y piel ennegrecida. 3 rostros giraban en direcciones opuestas. Uno lloraba, otro reía, y el tercero gritaba sin sonido. Cada paso que daba hacía sangrar la tierra. Padre Joaquín intentó exorcizarlo, pero su crucifijo se derritió en sus manos. «Dios no escucha en el valle», dijo el demonio, con una voz que salía del suelo, del aire, de las piedras. «Solo el eco responde». Lucía grababa todo mientras la realidad comenzaba a fragmentarse. El cielo se dobló, los ríos subieron hacia el aire, y el valle se transformó en un laberinto de espejos vivos. El chacal no atacaba físicamente. Su poder era más profundo. Reflejaba los pecados de quien lo miraba. Marina cayó de rodillas, viendo su reflejo convertirse en una versión putrefacta de sí misma. El doctor Cartán se arrancó los ojos gritando que veía su muerte multiplicada. Lucía resistió, pero en el reflejo vio algo imposible. Ella misma, con la piel gris, sosteniendo una cámara idéntica a la que usó Silvia antes de morir. Entonces lo comprendió. El chacal no existía sin quien lo grabara, sin quien contara su historia. Era un demonio de memoria, un parásito de la conciencia humana, una maldición que se perpetuaba a través de cada registro, cada eco, cada palabra. Y ya era demasiado tarde. Elías, o su sombra, reapareció junto al portal. Su cuerpo se elevó en el aire, y la voz del chacal habló a través de él. La boca del valle se abre al mundo. La carne del eco se expande. Los hombres olvidaron temer. Así que el infierno subirá a recordarlos. Una columna de fuego emergió, rompiendo las nubes. El valle de los ecos colapsó sobre sí mismo, desapareciendo en un remolino de humo y cenizas. Solo Lucía sobrevivió. O al menos, eso pareció. Semanas después, fue encontrada en un hospital de Quito, sin memoria. Pero en las grabaciones recuperadas de su cámara, en los últimos segundos del vídeo, se ve su rostro mirando al lente. Y una voz, idéntica a la suya, susurra detrás. «El chacal ya está fuera. Y usa mi voz». Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Año 2026. El Valle de los Ecos ha desaparecido de todos los mapas. Las coordenadas satelitales muestran un espacio vacío, una mancha negra que cambia de forma cada hora. Los campesinos cercanos aseguran que, en las noches sin luna, pueden ver un resplandor rojo en el horizonte y escuchar aullidos que viajan con el viento, gritos que repiten nombres humanos. Lucía Vega fue declarada clínicamente muerta 3 veces en el hospital, pero su cuerpo regresó a la vida sin explicación. Ya no hablaba. Solo observaba fijamente los espejos, y cada vez que lo hacía, su reflejo parpadeaba con un retardo de segundos. Cuando la interrogaron, escribió con su propia sangre en la pared: «El eco ya camina». En Quito, comenzaron los primeros incidentes. Personas reportaban aullidos provenientes de los edificios,
luces que se apagaban al mismo tiempo en barrios enteros, y figuras de chacal grabadas en los vidrios al amanecer. En vídeos de seguridad, las cámaras captaban formas humanoides de 3 rostros cruzando las calles en la madrugada. Nunca quedaban huellas, pero sí una marca, un olor a hierro, como sangre antigua, y un sonido que solo los micrófonos captaban. Yo soy el eco. Yo soy el reflejo. El gobierno intentó controlar la situación, pero los reporteros empezaron a desaparecer uno a uno. Las transmisiones televisivas se interrumpían con mensajes que nadie había grabado. La voz de Lucía Vega, decían los técnicos. Aunque Lucía llevaba semanas en coma. Y lo más perturbador, los mensajes se emitían desde frecuencias muertas. Mientras tanto, en el Instituto de Investigaciones Paranormales de Francia, el doctor Cartan, único sobreviviente del tercer grupo, estudió las últimas ondas captadas del valle antes de su colapso. Eran patrones de sonido repetidos con precisión matemática. Cada secuencia formaba una frase cuando se traducía a coordenadas. El infierno ha recordado su nombre. El patrón se repitió luego en otros lugares. En el desierto de Atacama. En las catacumbas de Roma. En los templos de Teotihuacán. El chacal, comprendió Cartan, no era solo un demonio local. Era una conciencia colectiva, una entidad alimentada por el miedo de los siglos. Y ahora, con cada grabación, cada mención, cada búsqueda en Internet, se multiplicaba. El mundo entero se había convertido en un eco del valle. Una noche de junio, Lucía despertó. Pero no era ella. Los monitores médicos comenzaron a emitir estática, las luces del hospital parpadearon, y una enfermera escuchó una voz salir del cuerpo inmóvil de la periodista. No soy Lucía. Ella me abrió la puerta. Ahora el eco necesita ojos. Lucía se levantó, desconectando los cables de su cuerpo sin sangrar. Caminó hasta la ventana del hospital y miró hacia el horizonte. En el cielo, una sombra de 3 cabezas emergía sobre la ciudad, extendiéndose como una tormenta. Las cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que su reflejo se quedó quieto, mientras ella seguía moviéndose. El reflejo sonrió. En cuestión de días, el fenómeno se propagó por el mundo. Los espejos comenzaron a actuar como portales. Las personas que se miraban por más de 30 segundos empezaban a escuchar sus propias voces repitiendo frases que jamás dijeron. Luego desaparecían. Los testigos describían verlos ser absorbidos por sus reflejos, como si el cristal los tragara. Las calles se llenaron de animales con forma humana, criaturas que aullaban nombres de desaparecidos. Las iglesias quedaron vacías, los crucifijos lloraban sangre negra y las velas encendidas se apagaban sin viento. Los sacerdotes hablaban de un castigo antiguo, un eco del primer pecado. En las ruinas del valle, un dron militar grabó un fenómeno imposible. Un ojo gigante abriéndose bajo la tierra, del cual emanaban 3 figuras envueltas en fuego. El infierno, literalmente, había abierto su puerta. Lucía, o lo que habitaba su cuerpo, comenzó a emitir transmisiones nocturnas desde una frecuencia no identificada. En ellas, su voz resonaba como un rezo invertido. No huyan del eco. Huyan de ustedes mismos. Porque cuando el reflejo los llame, ya no habrá cielo al que mirar. Los supervivientes comenzaron a llamarla la profeta del chacal. En las zonas tomadas por las criaturas, los edificios se deformaban, las paredes parecían respirar y los relojes giraban hacia atrás. El padre Joaquín, refugiado en una catedral abandonada, escribió su último mensaje antes de desaparecer. El eco se ha apoderado del tiempo. No hay pasado ni futuro. Solo un rugido constante que se repite, como si el mundo estuviera siendo recordado desde el infierno. El 24 de octubre de 2026, exactamente 33 años después de la primera invocación, el cielo se volvió negro durante 6 horas. La humanidad escuchó un solo sonido proveniente de todas partes. El aullido del chacal, tan fuerte que rompió vidrios, destruyó antenas y detuvo corazones. Luego, silencio. Los pocos sobrevivientes narraron que las sombras se levantaron y comenzaron a caminar entre los vivos. Los espejos reflejaban paisajes del inframundo, montañas de huesos y mares de fuego. El planeta entero se había convertido en un valle de ecos perpetuos. Y en el último registro sonoro del mundo,
una grabación rescatada por un satélite, se escucha la voz de Lucía diciendo: «El chacal ascendió. Ahora el eco vive dentro de cada uno. Cierren los ojos y escuchen». Año 2027. El mundo ya no tiene amaneceres. El sol se convirtió en una esfera oscura cubierta por una bruma rojiza que nunca se disipa. Las ciudades son ruinas de concreto, cubiertas de símbolos grabados en lenguas imposibles. De las sombras emergen criaturas con rostro de chacal y cuerpos humanos distorsionados. Caminan entre los restos de lo que fue la humanidad, repitiendo una única frase: «El eco ha tomado forma». Las pocas personas que aún respiran viven bajo tierra, en túneles sellados con espejos rotos, intentando huir de su propio reflejo. Porque ahora los espejos no reflejan el presente, muestran el futuro, pero solo uno: la muerte. En las noches sin tiempo, las radios viejas aún captan una frecuencia débil, 66,6 MHz. La voz que se escucha es la de Lucía Vega, la profeta del chacal. Su tono es suave, hipnótico, casi maternal. El eco no los odia. El eco los recuerda. Todo lo que fueron sigue resonando en nosotros. La carne se pudre, pero la voz nunca muere. Los sobrevivientes saben que esa transmisión no proviene de ningún lugar físico. Algunos dicen que Lucía ya no existe, que su voz es el eco del infierno que se alimenta de la desesperanza de los vivos. Otros juran haberla visto, caminando entre las ruinas, con los ojos completamente negros y una sonrisa que no se apaga, aunque el fuego la atraviese. En los túneles de Quito, un grupo de sobrevivientes liderados por Marina Torres, la antigua ingeniera de sonido, encuentra un objeto enterrado en ceniza. Una piedra triangular, con el símbolo original del valle. Invocó. Pero ahora las líneas están invertidas, como si hubieran sido grabadas desde el otro lado. Marina comprende la verdad. El símbolo no invoca al chacal. Lo contiene. La humanidad no lo trajo por curiosidad, sino por error. Al destruir el valle, lo habían liberado. Si la piedra se activa de nuevo, el eco puede ser encerrado. Pero el sacrificio sería total, una vida por cada eco, es decir, toda la humanidad. Marina decide hacerlo. Y empieza la marcha hacia el centro del mundo, el origen del primer eco. El camino la lleva a las ruinas del Valle de los Ecos, o lo que queda de él. No hay tierra, solo una superficie líquida, negra, que refleja un cielo que ya no existe. A cada paso, escucha los susurros de las almas atrapadas. Voces conocidas: su madre, su hijo, Lucía. Marina, no cierres el eco, no nos condenes al silencio. Pero ella sigue. En el centro del valle, emerge una torre de huesos, formada por los cuerpos de todos los que el chacal devoró. En su cúspide, un trono hecho de cráneos arde con fuego rojo. Y sentado en él, el chacal, ahora con forma humana, aunque su sombra conserva las 3 cabezas. Sus ojos son pozos de vacío, y su voz suena como 1000 gritos al mismo tiempo. Tú lo abriste, Marina. Y tú lo cerrarás. Pero cada eco exige una voz. ¿Estás dispuesta a callar el mundo? Ella alza la piedra. Su sangre comienza a hervir. Los símbolos se encienden. El aire se parte. El cielo grita. La piedra absorbe la luz, el sonido y el tiempo. Los ecos comienzan a desvanecerse, retorciéndose en la oscuridad. El chacal ruge con furia, y sus 3 rostros se fragmentan, derramando llamas negras. Pero el precio llega. Cada voz humana sobre la tierra se apaga una por una. Las risas, los llantos, los rezos, todo se convierte en silencio. El planeta entero deja de emitir sonido. Marina cae al suelo, agonizando. Antes de morir, susurra: «Calla, mundo, que el eco duerma». El chacal desaparece, absorbido por la piedra, que se parte en 3 fragmentos y se hunde en la tierra. El fuego se extingue. El silencio absoluto reina. 1000 años después. Un nuevo amanecer ilumina un mundo reconstruido. La humanidad ha vuelto a surgir, ignorante de su pasado. El valle es ahora un océano inmóvil. En una excavación arqueológica, un grupo de jóvenes encuentra una piedra triangular con inscripciones antiguas. Uno de ellos la limpia y sonríe. ¡Qué raro símbolo! ¿Qué dirá? Al frotarla,
La piedra vibra. Y un sonido resuena bajo el mar, profundo, gutural, familiar. Un aullido que hace temblar la arena. Una voz emerge del aire, repetida 1000 veces, como si el planeta mismo la pronunciara. Yo nunca fui encerrado, solo estaba esperando. Porque el eco jamás muere. Y entonces, el cielo vuelve a tornarse rojo. El agua hierve. Y desde el horizonte, 3 sombras emergen otra vez, caminando sobre las olas. El chacal del Valle de los Ecos había regresado. Pero esta vez, no venía solo.